Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Dance Live. Para los que no me conocen, yo soy Stephanie Decanio, soy odontóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela y bueno, estoy llevando esta cuenta de Dance Live, este proyecto que fue hecho con mucho cariño para que todos los odontólogos pues bueno, podamos comunicarnos por aquí. El día de hoy tenemos una conferencia, una entrevista, mejor dicho, al doctor Duin Ramírez, que está titulada como Dolor orofacial en tiempos de pandemia. El doctor Duin Ramírez, quien va a ser a quien vamos a entrevistar el día de hoy, es odontólogo de la Universidad del Zulia, es cirujano bucomaxilofacial de la Ponticia Universidade do Rio Grande do Sul, en Brasil, y es director de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial. Entonces, vamos a invitarlo por aquí. Hola, Dubines, ¿cómo Bueno, estás? hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien por Déjame aquí. ¿Me escuchas desconectar bien, aquí. verdad? Sí, te escucho perfecto. Yo Déjame te veo un poquito desconectar lento. aquí. Ya. Bueno, esperemos que el ancho de banda sea suficiente para poder transmitirlo. Bueno, muchas gracias, Stephanie, de verdad, súper agradecido por la oportunidad, ¿ok? Me parece que el tema que escogimos es un tema que está muy acorde a la situación que estamos viviendo, porque evidentemente para nadie es un secreto que la situación totalmente atípica que estamos viviendo en este momento, pues causa o repercute de alguna manera sobre nuestro organismo y de allí la importancia de desarrollar el tema, ¿no? No es solamente el tema de la pandemia, sino lo que ella produce en nuestra sociedad, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Un saludo a todos. Y bueno, vamos a comenzar. Sí, vamos a dar inicio entonces. Yo te escucho con un poquito de delay. Bueno, espero que tu conexión se mantenga porque, bueno, el doctor está en Venezuela y a veces la conexión puede, bueno, ser un poquito, ustedes saben, engorrosa. Pero bueno, vamos a intentar que la entrevista sea lo más amena posible y que sea súper excelente. Bueno, sabemos, entonces hoy vamos a hablar del dolor orofacial, Dúbines. Sabemos que esta es una sensación que es desagradable y que está relacionada con el cuello, la cara, la boca, todo este sistema, y que puede variar, puede ser leve o incluso puede ser ese tipo de dolor que hace que el paciente no pueda realizar sus actividades diarias o incluso que no lo deje dormir. Entonces, yo quiero que tú nos hables un poquito de cómo es ese dolor y a qué está asociado, si está asociado al sistema nervioso, si está asociado a factores psicológicos o a desórdenes metabólicos, a qué está asociado y cómo es ese dolor, cómo lo ves tú como cirujano bucomaxilofacial. Ok, bueno, entonces, como estábamos comentando, pues la pandemia tiene un efecto sobre nuestro organismo y nosotros reaccionamos a cualquier estímulo. Y este estímulo es un estímulo que es nuevo y causa incertidumbre, ¿no? Entonces, yo quise primero aclarar algunos conceptos para poder desarrollarlo más adelante ya directamente que tienen que ver directamente con el tema, y entre ellos me encuentro pues ¿qué es pandemia? Entonces, ¿pandemia qué es? Bueno, es una enfermedad epidémica, ¿verdad? Que en nuestro caso actual tiene un alto poder contagioso que se ha propagado de manera muy rápida en todos los países del mundo. ¿Ok? Ahora, la única herramienta que tenemos para nosotros combatirla por el momento es el confinamiento en casa. ¿Ok? Debemos quedarnos en casa y para resguardarnos, ¿correcto? Y las actividades económicas y sociales se han disminuido a su mínima expresión. Ahora bien, esto causa una paralización del planeta, ¿ok? Es algo nunca visto y por eso causa tanto, por eso repercute tanto en el ser humano y en el individuo, porque estamos acostumbrados a otra cosa, evidentemente, somos muy activos, es muy dinámica la vida actualmente. Entonces, claro, al paralizar las actividades económicas y sociales, pues evidentemente se produce una crisis, que es el segundo concepto que venimos a desarrollar. Que es una crisis? Es una grave situación, ¿verdad?, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. ¿Ok? Totalmente claro.
la pandemia vino a causar una crisis porque paralizó las actividades económicas. Ahora bien, el otro concepto importante es el estrés. ¿Qué es el estrés? Es un conjunto de alteraciones que se producen, ¿verdad?, en el organismo como respuesta física ante determinados estímulos. El frío es un estímulo y reaccionamos al frío como resguardándonos, ¿correcto? Ahora bien, el miedo también es un estímulo. ¿Y cómo reaccionamos al miedo? Bueno, se segregan una cantidad de sustancias a nivel de nuestro sistema inmunológico, bueno, hay un tío vivo, ¿verdad?, de emociones y cosas que están ocurriendo en nuestro organismo como respuesta a esta situación de estrés, ¿ok? Ahora bien, el estrés también produce ansiedad, ¿ok? ¿Y qué es la ansiedad? Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Imagínate tú, tal cual lo que estamos viviendo, ¿ok? Pero es que además de eso existe un estado aumentado de esa situación de ansiedad o de ese perfil de ansiedad, que es la hipervigilancia, donde hay una mayor sensibilidad sensorial, ¿verdad?, que hace que se intensifique nuestra conducta con un solo objetivo: detectar la amenaza. Estamos todo el tiempo alertas, ¿verdad? Y estar alertas y pendientes de un caso en específico nos hace a nosotros entrar, como quien dice, en un estado bastante, ¿cómo se dice?, complicado, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a él, que es lo más importante. No estamos acostumbrados a vivir en estrés, ¿ok? O por lo menos no en ese tipo de estrés que causa tanta ansiedad, ¿ok? Y el otro concepto que me parece súper importante es el tema de la concentración. Uno dirá, bueno, ¿y por qué concentración? Concentración porque las redes sociales y la web se ha encargado de abarrotarnos de información, unas reales, otras no tan reales, unas importantes, unas no tan útiles, ¿ok? Y nos mantiene concentrados en el problema, metiéndonos en un círculo vicioso, ¿correcto? Entonces mantenemos un estado de ansiedad, de hipervigilancia, de estrés, que hace que nuestro organismo tenga una serie de alteraciones que, bueno, ni te cuento, ¿no? Ahora bien, tenemos otros conceptos que están dirigidos a lo que es la parte del dolor orofacial específicamente. Por ejemplo, ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿correcto? Que responde a un estímulo también, ¿verdad? O a una lesión tisular, ¿ok? Entonces, es una respuesta individual, única. Cada uno siente el dolor de una manera diferente, ¿ok? Unos en mayor grado, otros en menor grado, y por eso es tan importante el concepto. Otro concepto importante es la odontalgia o dolor de origen odontogénico, que parece mentira, pero es el dolor que ocupa el primer lugar en esa serie de dolores orofaciales que existen. Es más, no es fácil de identificar, a veces es difícil definirlo, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, todo dolor orofacial es dolor odontogénico, ¿verdad? O de origen dental, perdón, hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? Cefaleas, múltiples tipos de cefaleas, histamínica, migrañosa, tensional, todas las que tú quieras. Dolor neuropático, aquel que ocurre por la irritación de un nervio, ¿ok? Existen dos tipos, el central y el periférico, afectan todos los tipos de pares craneales. Por cada tipo de par craneal tenemos un tipo de neuralgia y además un montón de síndromes que afectan la región maxilofacial. Y por último tenemos lo que es el dolor por disfunción temporomandibular, que es evidentemente el dolor articular, el dolor musculoesquelético o ambos al mismo tiempo. ¿Está bien? Y el último concepto para terminar y tener todo claro para poder desarrollar el tema es el tema del bruxismo. El bruxismo es una actividad de los músculos de la masticación, no es disfunción temporomandibular, es más bien una condición. Y existen dos tipos, el bruxismo de sueño y el bruxismo en vigilia, ¿correcto? Entonces, con estos conceptos vamos a poder nosotros desarrollar el tema de una manera que todo esté, como que todos estemos en sintonía. ¿Okay? Seguimos entonces con tus preguntas. Claro, por eso me parece excelente, porque entonces lo que siempre hemos estado diciendo aquí por el canal es que la cabeza, o por decirlo, la parte que la cabeza y cuello no está alejada o no está separada del resto del cuerpo humano. Evidentemente, como dijiste tú, todo está asociado y todas estas enfermedades se ven asociadas unas a otras. Entonces, ya que nos comentaste de estado emocional, del umbral del dolor, que asomaste algo por allí, también me gustaría saber cuáles son esos factores predisponentes para el dolor orofacial. Ok, bueno, tenemos varios, ¿correcto? Por ejemplo, patologías asociadas.
o mejor dicho, comorbidades, como por ejemplo, cáncer, fibromialgia, enfermedades sistémicas y autoinmunes, tipo artritis y artritis reumatoide, ¿ok? Lupus eritematoso, síndromes neurológicos. También la edad es un tema importante, es un factor predisponente, porque en la medida que vamos ganando años, nuestros tejidos se van degenerando, y eso produce una fragilidad de los tejidos que están involucrados en la modulación del dolor, ¿ok? Y tenemos también traumas, ¿ok? Estos traumas pueden ser de la articulación, pueden ser traumas propiamente dichos en los tejidos, ¿ok? Tenemos que, dentro de la articulación tenemos traumas intracapsulares y extracapsulares, ¿ok? El estrés es un factor predisponente del cual ya hablamos, porque produce, como te dije, ansiedad, hipervigilancia, ¿ok? Y esto lleva a una privación del sueño, ¿ok? Cuando tenemos privación del sueño, entonces aparece bruxismo. Es una cosa que está todo relacionado, como estaba diciendo tú ahorita, ¿ok? Tenemos los factores psicológicos, ¿verdad? Como la depresión y la ansiedad, que ya la nombramos. Los fármacos también pueden ser factores predisponentes, y lo digo desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un tratamiento de por vida, ¿verdad? Y se ve en una situación como esta, donde no puede salir de su casa y no puede obtener los medicamentos de manera normal y natural, crea ansiedad, estrés y depresión. ¿Ok? Y existe también un concepto bien actual sobre lo que llamamos nosotros adherencia farmacológica, que existe en los pacientes con enfermedades de tipo sistémica, ¿ok? Que están acostumbrados a tomar un medicamento para mantener el dolor controlado, ¿está bien? Y si no tienen el acceso a ese medicamento, pues evidentemente el dolor va a aparecer. Ahora bien, tú nombraste, hiciste una colocación bien importante con respecto al umbral del dolor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de umbral del dolor, estamos colocándonos, ¿verdad?, en el enfoque actual de la etiología o etiopatogenia del dolor orofacial, ¿ok? Ya estos conceptos de malposiciones dentarias, maloclusión, están quedando rezagados, y unos conceptos más actuales tienen que ver, ¿verdad?, con lo que es modulación del dolor, ¿correcto? Sensibilización periférica, excitación neuronal. Bueno, estos conceptos son los que hoy en día utilizamos para explicar por qué se produce el dolor, y específicamente el dolor orofacial, ¿ok? Porque están ligados, ¿verdad? Todos estos procesos periféricos están ligados a la inflamación, ¿ok? ¿Tenías otra pregunta por ahí? Sí, sí. Te quería hacer una acotación y una pregunta también, que bueno, como sabemos ahorita, de todo esto que estamos hablando, que estamos pasando por un periodo de mucho estrés, en los que hay muchos cambios a nivel individual, que por ejemplo, ya sabemos, nuestro entorno ya no es el mismo, no nos sentimos igual de cómodos, a lo mejor no nos sentimos muy seguros con el entorno que tenemos ahora, y pues evidentemente nuestro organismo responde a eso, y no de una buena manera, por decirlo así. Entonces, quiero hacerte una pregunta, que es, ¿cómo crees tú que pueda esta situación del coronavirus afectar a los pacientes con respecto al dolor orofacial? Ok, bueno, la pandemia, ¿verdad?, del virus chino, que hay que llamarlo por su nombre porque mucha gente le da pena, pero eso se llama virus chino, porque fueron ellos quienes los crearon, o dónde se originó, dónde fue el primer contagio. Es una enfermedad, como dijimos, epidémica de alto poder contagioso, ¿okay? Se extendió rápido sobre los países. Esto nos obligó a nosotros a estar dentro de la casa, ¿okay? Estamos recapitulando. Hubo una paralización de las actividades económicas y sociales y nos confinó, ¿correcto? Esta es una situación que, como te dije, es primera vez que se presenta, pero además esto causa preocupación, ¿okay? Pandemia, estrés, causa preocupación, miedo, tememos por la muerte, de nuestros seres queridos, pero nosotros en el caso venezolano específicamente tenemos algo que inclusive es peor todavía, porque entonces tememos por nosotros, tememos por nuestros familiares, y estamos alejados por el tema de la diáspora. Entonces están tus familiares quizás de mayor riesgo, ¿verdad? Porque son tus papás, tus abuelitos que están en la ciudad, en Venezuela, ¿verdad? Que están expuestos a una situación bien complicada, y tú estás lejos y ni siquiera te puedes transportar para socorrerlo. Entonces, eso evidentemente va a causar una crisis, ¿ok? Una crisis emocional,
una crisis económica que como dijimos al principio, pues va a exacerbar, ¿verdad? Todo tipo de dolor, ¿ok? El ser humano se va a sentir agobiado, va a experimentar estrés y ansiedad, ¿verdad? Y evidentemente esto es la relación que puede tener pandemia, estrés, con el tema de el dolor orofacial. Ahora bien, el primero, que es la pandemia, ¿verdad? Es una causa. El segundo es una consecuencia del primero. Es decir, el estrés es una consecuencia de la pandemia. Entonces, hay que estar claro, ¿verdad?, que el estrés produce una conexión cerebral relacionada al sistema límbico y a regiones del tronco encefálico que van a alimentar el núcleo terminal, ¿verdad?, el núcleo motor del nervio trigeminal, haciendo que se produzca la contracción muscular, ¿verdad? No solo de los músculos masticatorios, sino también de los músculos de la región cervical. Entonces, ahí ya tenemos parte de esa relación que existe entre pandemia, estrés y dolor orofacial. Como dijimos, el bruxismo no es disfunción temporomandibular, ¿verdad? Pero es un factor que puede exacerbar el dolor y precipitar su aparición. Entonces, un paciente con disfunción temporomandibular, por ejemplo, en momentos como el que estamos viviendo, puede ver aumentada la intensidad y la frecuencia de dolor. Y eso puede suceder en un paciente que está sintiendo eso por primera vez, en un paciente que está siendo tratado en este momento, o en un paciente que fue dado de alta inclusive. ¿Ok? Cuando estamos sometidos a estrés, ¿verdad?, los procesos inflamatorios aumentan el bombardeo de mensajes de dolor enviado al sistema nervioso central. Entonces, esto es un mensaje que se envía a la médula espinal, asciende al tálamo, alcanza el córtex y es percibido como dolor. ¿Por qué? Porque hay una sensibilización central, perdón, una excitación neuronal central, lo cual va a aumentar la posibilidad de percibir dolor. Entonces, eso sería la relación entre pandemia, estrés y dolor orofacial. Vale, ¿y qué síntomas presentan los pacientes que tienen este tipo de dolor orofacial? O sea, ¿qué ves ahora en todo evidentemente relacionado a la pandemia? ¿Qué síntomas ves y cómo es la valoración clínica de ellos? Ok, la valoración clínica, bueno, primero vamos con los síntomas. Ok, los síntomas que produce el dolor, ¿verdad?, son dolor unilateral o bilateral en las regiones, en la región periférica que está en la periferia de la articulación temporomandibular. ¿Ok? Puede este dolor irradiarse hacia los lados de la cabeza, hacia el cuello, inclusive la parte alta de nuestra espalda. Se percibe también ruido o estalidos articulares, ¿verdad?, durante los movimientos de apertura y cierre. Se puede observar también una limitación de apertura, ¿ok? Cefaleas también asociadas a ese proceso que está ocurriendo. Puede haber también subluxación de la articulación que impida, que bloquee el movimiento de la articulación de manera mecánica. El paciente manifiesta mucho presión a los lados de la cabeza, ¿verdad?, que inclusive cuando es un dolor de tipo crónico que tiene tiempo ocurriendo, pudiera manifestarse como un dolor de origen neuropático, como una neuralgia, ¿ok? Y el paciente puede manifestar paroxismo, huyazos o corrientazos, ¿ok? Ahora, ¿cómo evaluamos a ese paciente? Ese paciente se hace un examen intraoral, evidentemente para verificar la oclusión, si hay ausencia de órganos dentales, ¿okay? Se hace un examen físico de la musculatura, de la masticación y de las estructuras de la articulación temporomandibular. Se chequea lo que es apertura bucal y movimientos de lateralidad y protrusión, ¿okay? Y es todo esto acompañado de exámenes imagenológicos como la tomografía y la resonancia magnética, porque ya a nosotros poder observar difusión en la articulación, en la imagen de la resonancia magnética, pues quiere decir que hay un infiltrado inflamatorio que entonces comienza todo ese proceso doloroso. ¿Ok? Vale, muy bien. Entonces ahora vamos con una parte que me gusta a mí. Hablemos de tratamiento. Sabemos ahora que o sea, nosotros como odontólogos podemos indicar, bueno, podemos indicar al paciente medicaciones como, bueno, relajantes musculares, hacer pequeños desgastes dentarios, incluso férulas oclusales, que son tratamientos básicos que ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero, ¿qué tipo de tratamiento utilizas tú usualmente? Porque, bueno, como cirujano, pues imagino que tienes muchos pacientes con este tipo de dolor orofacial, pero
si tienes algún tratamiento en específico, alguno que utilizas más en la consulta y cuál es el que tú recomiendas. Ok, bueno, la verdad es que hay un arsenal de tratamientos que podemos nosotros combinar inclusive para tratar determinado caso, ¿no? Porque no vamos a usar las mismas cosas en todos los pacientes, sino que luego de que tú haces el diagnóstico, ¿verdad? Entonces tú haces una planificación de tratamiento basado en la causa, ¿ok? Tratas la causa, ¿verdad? Para poder revertir la consecuencia o los síntomas que el paciente padece. Cuando iniciamos hablamos también de que cuando estamos sometidos a estrés, ¿verdad? Se segrega una cantidad de sustancias. Por ejemplo, el cortisol hoy día debe estar súper elevadísimo en todos los pacientes. Y esto hace que, evidentemente, el sistema inmunológico se deprima, porque el cortisol es una sustancia inmunorreguladora que aparece cuando estamos deprimidos, molestos, ¿verdad? O angustiados. Y eso nos hace a nosotros más vulnerables a la enfermedad, ¿verdad? Y por ende, al dolor. Por otro lado, aparecen los hábitos adquiridos por estrés, como el bruxismo, ¿verdad? Y si nosotros ya sabemos que por ahí está la causa, pues hacia allá vamos a dirigir nuestro tratamiento. Entonces, parte del tratamiento, ¿verdad? O algunas de las maneras de cómo tratamos al paciente es evidentemente, primero que todo, control de ansiedad, ¿verdad? Hablar mucho con el paciente, educar al paciente. En estos casos donde hay mucho estrés, ¿verdad? La meditación es una herramienta súper eficiente en el tratamiento de la disminución del dolor, ¿ok? Y existen además de eso, bueno, un montón. Por ejemplo, orientar al paciente con respecto a su dieta líquida o pastosa, ¿verdad? Durante ese primer momento que empezamos a tratarlo, ¿verdad? Durante ese proceso de dolor agudo, el paciente tiene que tener una limitación en la alimentación con respecto a su consistencia. Nosotros lo llamamos de dieta libre de dolor, ¿ok? Donde utilizamos, evidentemente, le orientamos al paciente para que se alimente con alimentos blandos, ¿ok? No de muy grande tamaño, mientras ocurre la cicatrización de ese tejido que fue lesionado. Además de eso, está la terapia farmacológica, ¿ok? La terapia farmacológica nosotros la orientamos hacia el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Porque tiene un efecto súper potente, ¿verdad?, en la reducción del dolor. ¿Por qué? Por aquello que te hablaba de los mecanismos periféricos, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando tenemos un dolor agudo, ¿ok? Tenemos dolor agudo a nivel de la articulación, tenemos la región retrodiscal inflamada por una función incorrecta, ¿ok? Ese proceso, ¿verdad? O ese daño, ¿verdad?, en los tejidos de la región bilaminar van a producir un bombardeo de mensajes al sistema nervioso central. ¿Ok? Si nosotros logramos intervenir en ese mismo momento, bloqueando las prostaglandinas y las bradicininas, ¿verdad?, que son mediadores inflamatorios, nosotros podemos evitar que se produzca dolor. ¿Ok? Evidentemente, este tipo de AINES actúa a nivel de la ciclooxigenasa o COX-2, ¿verdad?, que es una enzima que induce, ¿verdad?, el proceso inflamatorio, pero si nosotros bloqueamos ese proceso, pues evidentemente podemos bloquear el dolor. ¿Está bien? Eso con respecto a terapia farmacológica. El uso de AINES es súper importante y si el dolor eso es en el caso del dolor agudo, si el dolor es crónico podemos complementar, ¿correcto? Evidentemente también tenemos la rehabilitación neurocruzal, ¿ok? Yo me oriento mucho por el doctor Pedro Planas, ¿ok?, y el doctor Rocabado, donde hacemos rehabilitación neurocruzal para evitar la sobrecarga masticatoria y distribuir de manera equitativa las cargas masticatorias sobre todas las superficies dentales, ¿ok? Con eso estamos evitando también que se produzca inflamación a nivel de los tejidos articulares, ¿ok? En mi caso particular, yo tengo una herramienta que es bastante, me ayuda mucho, yo la uso en todos mis tratamientos, la utilizo como un tratamiento coadyuvante, que no es más que la laserterapia. La laserterapia, ella actúa a nivel celular, ¿verdad?, regenerando las células desde la mitocondria. Es decir, vamos a imaginarnos un grupo de células que están dañadas, y es como ver unas células zombies, ellas están ahí como en un limbo, ¿eh? Ellas no terminaron de morirse, ellas no entraron en apoptosis, no fueron fagocitadas, sino que se quedaron atravesadas ahí sin lavar ni prestar la batea, ¿ok? Entonces,
viene la luz, ¿verdad? La energía de la luz del láser y despierta la mitocondria y ella es como un relojito que comienza a hacer tic-tac, ¿verdad? Y hace que esa célula que era un zombie, ¿verdad? Continúe su proceso, ¿verdad? Entra en apoptosis, muere, es fagocitada. Y además la energía también está estimulando las células que están alrededor para que se dividan y produzcan una célula nueva que va a sustituir esa célula que fue fagocitada. Si nosotros, eso es en cuanto a lo micro. En lo macro es, por ejemplo, un pedacito, imagínate un pedacito de ese ligamento que esté estirado por la mala función, ¿ok? Que eliminamos todas esas células que hacían que ese tejido perdiera la elasticidad. Si nosotros eliminamos esas células que hicieron que perdiera la elasticidad del tejido y lo sustituimos por células nuevas, pues simplemente vamos a recuperar la elasticidad y por ende él va a ayudar a reposicionar ese disco que se está desplazando y que está de alguna manera produciendo dolor, ¿verdad? Por esa forma, por esa función incorrecta. Tenemos también el uso de las placas estabilizadoras, ¿verdad? Funcionales. Yo me guío mucho por el doctor Jeffrey Ockelson, ¿verdad? Son células de acrílico termopolimerizables, son células rígidas que además sufren que además sufren una modificación. O sea, no es una férula que tú vas a colocar y ya listo, esa es la férula que vas a usar para toda la vida. No. Yo además voy a modificarla buscando la reeducación de la función masticatoria. ¿Ok? Eso lo hace, es una especie de ortopedia, pero con placas estabilizadoras. ¿Está bien? Tenemos otro tratamiento que podemos utilizar, que es la fisioterapia. Aunque cuando hacemos láser no hace mucha falta hacer fisioterapia porque como hacemos la regeneración de tejido, pues los tejidos recuperan elasticidad, tono muscular y todo comienza como que a regenerarse y no hace falta fisioterapia. Pero la fisioterapia es indicada en los casos donde existe hipermovilidad condilar, ¿ok? O hipomovilidad condilar, ¿ok? Hay algo que estamos utilizando hace poco tiempo, desde el año pasado para acá, que es el uso de unas aplicaciones que puedes adquirir a través del teléfono. Entre ellas están BruxApp, ¿verdad? Que es como bruxismo, ¿verdad? BruxApp para el diagnóstico, y Desencoste Seus Dentes, que es una aplicación brasilera, para el tratamiento. Estas aplicaciones te van a ayudar a mantener tus dientes separados para no bruxar, ¿ok? Te va a mandar mensajes y además recoge toda esa data, ¿verdad? Para ver cómo vas mejorando con el tema del hábito. Acuérdate que esto es un hábito, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos control de ansiedad, meditación, yoga, toda esta cosa, además tratamos de manera mecánica, ¿verdad? O funcional, la articulación, y además con estas aplicaciones, tenemos una manera, como quien dice, de evaluar de qué manera estamos, si estamos bruxando o no. Entonces evidentemente vamos a tener una mejoría en el cuadro doloroso. Entonces, bueno, tenemos todo ese abanico de tratamientos que podemos, como te dije al principio, combinar, usar unos y otros no. Hay una cuestión bien importante con respecto a la parte farmacológica, que es muy importante el tema de aliviar el dolor en el primer momento del tratamiento, porque el paciente de esta manera confía, dice, bueno, sí, la cosa me está mejorando, aunque la verdadera mejora o el verdadero tratamiento sea el láser, la placa estabilizadora y todas esas otras cosas. Pero de momento lo más importante es eliminar el dolor en el paciente para que él tenga una mejor disposición al resto del tratamiento. ¿Ok? Sigue, hay otras preguntas por ahí. Para que quiera volver a la consulta, porque si no ya después cuando es crónico también es un poquito más complicado eliminar ese dolor que ya es persistente. Y fíjate que me pareció bastante interesante. Si no ve resultado, no va más. Exactamente. Eso casualmente lo estábamos hablando el otro día con el doctor Francesco, que hicimos un live del bruxismo, justamente, y es eso mismo, pues, que tienes que intentar resolver lo antes posible, porque si no el paciente simplemente no va más. Que no ve resultados. Es muy importante. Lo del láser, pues, me parece súper interesante. Y también lo de la aplicación, te digo, la voy a utilizar yo también porque, como todo el mundo, yo también... Yo la estoy usando. Bueno, la voy a descargar. Claro. Sí, bueno. Con la de BruxApp vas a diagnosticar, y con la de Desencoste Seus Dentes es para tratar, o sea, para promediar y recoger la data y saber cómo vas.
muy buen dato. Y bueno, entonces como hemos estado hablando todo este rato de que hay muchos factores que desencadenan ese dolor orofacial, y actualmente, bueno, por esta situación del coronavirus, pues nuestros pacientes se están viendo muy afectados por, bueno, por todo lo que hablamos. Y nosotros como odontólogos, pues tenemos ese deber de brindar de manera directa o indirecta nuestro servicio. Entonces, yo te pregunto, ¿qué recomendaciones puedes dar tú o consideras que pudiéramos darle a los pacientes o incluso a tus colegas cuando en este momento que no se puede acudir a la consulta? Ok, bueno, ese es un punto sumamente importante, porque acuérdate que dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud está previsto la atención de pacientes en caso de emergencia. Ok, el dolor es una emergencia, ¿está bien? Claro. Pero entonces también tenemos el tema de nuestros pacientes más viejitos que tienen más temor de salir de casa y evidentemente también hay que darles una posibilidad de tratamiento. Entonces, bueno, el que no tenga alto riesgo debe ir a consulta para controlar el dolor. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un ratico, si nosotros dejamos que ese cuadro de dolor agudo se convierta en crónico, el dolor va a ser mayor porque él se manifiesta o se comporta como un dolor de origen neuropático, ¿ok? Como una neuralgia. Entonces, esa es la importancia de atender al paciente en esa fase aguda para controlar y poderlo luego dejar ir a casa sin que eso trascienda, ¿ok? Pero en el caso, como dijimos, de aquellos abuelitos que no pueden ir a la consulta, pues evidentemente la conducta es el tratamiento farmacológico, ¿ok? Podemos utilizar, como dije anteriormente, AINES, ¿verdad? Antiinflamatorios no esteroideos, y en casos crónicos podemos complementar la conducta farmacológica con antidepresivos tricíclicos, ¿ok? O antidepresivos duales, ¿ok? Porque ellos van a actuar directamente sobre todo ese proceso de biomodulación del dolor, sobre esa excitación neuronal y va a mantener el paciente sin dolor, ¿verdad? Mientras podemos eliminar las causas reales, ¿ok? Que son las sobrecargas, ¿ok? La función incorrecta y todo el tema de la meditación y todo esto, ¿no? En el caso de los pacientes que están en casa, también podemos recomendarles terapias de frío y calor, ¿ok? Ya yo tengo, como quien dice, preparado unas indicaciones de cómo debe hacerlo exactamente, porque a veces tú le dices, bueno, te aplicas frío y calor, y bueno, va y se coloca el frío primero o el calor después, y bueno, entonces ya yo tengo preparado un texto que explica paso a paso cómo lo va a realizar y cuántas veces al día lo va a realizar para, de una manera, coadyuvar, ¿verdad? A que esa microcirculación mejore y bueno, y nos ayude a tratar la enfermedad. Y como he dicho desde el principio, el tema de la meditación y el yoga es una herramienta muy poderosa, solo que evidentemente no aplica para todos los pacientes, ¿ok? En estos momentos que estamos confinados a nuestros hogares, pues evidentemente es fácil hacer yoga, pues tú agarras, por lo menos mi esposa lo hace todas las mañanas, ella agarra y prende su Netflix, ahí hay un montón de clases de yoga y parece que tuviera la profesora al frente, ¿ok? Y el tema, eso te va a ayudar a respirar mejor, te va a ayudar a colocar mejor tus estructuras esqueléticas y evidentemente el tema de la meditación, que también es algo que podemos hacer en casa sin problema ninguno, ¿ok? Hay montones de tutoriales en internet que puedes utilizar para meditar porque eso va a bajar la ansiedad, el estrés, el perfil de hipervigilancia, todo eso va a bajar y evidentemente vamos a poder disminuir ese umbral del dolor y esa posibilidad de que el dolor se haga mayor, ¿ok? Esas serían mis recomendaciones para los pacientes que están en casa. Muy bien, pues bueno, excelente. Pues bueno, evidentemente eso que estábamos hablando, que en este momento como tenemos muchísimo estrés y estamos todos a tope, como quien dice, a pesar de que estamos en casa, pues tenemos mucha incertidumbre y el cortisol está por las nubes. Elevadísimo. Entonces, bueno, estas recomendaciones que nos diste están bastante apropiadas y bastante buenas porque tanto para los pacientes como para los colegas, el tema de aplicar calor, aplicar frío, pues obviamente los pacientes lo escuchan, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago? Pues lógicamente contactar a lo mejor de manera telefónica con un odontólogo de confianza que tengan y pues bueno, lo de la terapia farmacológica de la misma manera. Y pues bueno, a mí me pareció Eso se puede excelente orientar desde casa. Claro, me pareció excelente la entrevista que tuvimos. Yo voy a abrir ahorita los comentarios para ver si alguien tiene
algo que quiere preguntar. Si tú quieres añadir algo más, evidentemente, claro que puedes. Ok. Bueno, no, como que dice las consideraciones finales, pues evidentemente eh, no es fácil. Yo mismo me ha tocado vivirlo, ¿verdad? En tratar de tener una rutina sana dentro de casa, ¿ok? Evidentemente, en mi caso particular, como tengo la oportunidad de atender pacientes en el consultorio cada cierto tiempo, ¿verdad? Eso me relaja, ¿no? Porque cuando haces algo que te gusta, pues evidentemente los niveles de serotonina aumentan y se fortalece tu sistema inmunológico. Entonces, hacia allá debe ir la rutina del día a día, hacia realizar cosas que te gusten, ¿ok? ¿Apareció A alguna bajar pregunta ese que no vi? cortisol. A bajar ese cortisol. Sí, para base cortisol. Exactamente. Porque Es estás que fíjate que es muy tan elevado. importante así, claro, es tan importante así que cuando el dolor se hace crónico, los medicamentos van dirigidos al mecanismo de recaptación de serotonina y de norepinefrina. ¿Para qué? Para aumentar, ¿verdad? Ese sistema, para fortalecer el sistema inmunológico y bajar un poquito esa sensibilización de los mecanismos periféricos. Entonces, por eso es súper importante que entonces nuestra rutina esté orientada hacia realizar actividades que nos produzcan placer, ¿ok? Muy fácil para que le guste leer, muy fácil para que le guste bailar, muy fácil para que todo aquel que haga actividades que pueda realizar dentro de su casa, ¿ok? Para nosotros que de repente no somos tan caseros y que estamos todo el día trabajando y en la calle, pues entonces nos toca reorganizar eso, ¿no? Replantear, ¿no? Evidentemente, todos hemos hecho en estos tiempos una reflexión, ¿verdad? Y unos cambios bien profundos con respecto a cómo llevamos la vida. Y bueno, hasta nos estamos acostumbrando, porque yo de verdad, ya hoy día, pues, me siento hasta cómodo, ¿no? ¿Ok? Pero siempre a uno le hace falta ir al trabajo y sobre todo el contacto social. Es muy importante y le hace mucha Claro. falta. A ver, Y la la gente gente no que se está está por allí, acostumbrando. Bueno, mira, aquí están preguntando, dicen que si tienes algún relajante muscular en el tratamiento, usa relajantes musculares en el tratamiento del dolor orofacial. De ser así, ¿cuál utiliza? ok, recuerden que esta pequeña charla fue dirigida a la nueva forma de cómo tratar la, este tipo de disfunciones, de condiciones como el bruxismo, ¿no? Recuerden que dije al principio que el bruxismo tiene una conexión cerebral, ¿verdad? Con el sistema límbico y regiones del tronco encefálico. Y hacia allá es que tenemos que apuntar. Porque evidentemente cuando nosotros usamos relajantes musculares, nosotros estamos tratando la consecuencia y no la causa. Entonces tú vas a mantener un paciente bajo un tratamiento farmacológico que al final de cuentas, cuando deje de tomarlo, va a volver otra vez atrás porque no trataste la causa, trataste la consecuencia. Entonces eso es muy importante. El uso de relajantes musculares, evidentemente, de alguna forma van Ayudar. a tratar de manera específica en ese momento, pues, la molestia, pero inmediatamente que la dejes de tomar, ya vuelve otra vez todo porque no hiciste nada, no trataste la causa. Ahora, me pregunta, ¿cuáles utilizo? Pues evidentemente al que más tenemos acceso aquí en Venezuela es el tiocolchicócido de 4 miligramos. Normalmente hay medicamentos que vienen, ¿cómo se dice? Con ibuprofeno, ¿ok? Que pueden de alguna manera mejorar, porque como están combinados, entonces el ibuprofeno, que es el antiinflamatorio no esteroideo, va a trabajar la parte del bombardeo de mensajes al sistema nervioso central y el relajante muscular, pues en su primer momento, pues puede causar una diferencia. ¿Está bien? Ese sería el medicamento. Ibuprofeno combinado con tiocolfen, los nombres comerciales que se consiguen aquí son tiocolfen y colfene, de 600 miligramos por 4 miligramos cada uno, y sería la recomendación, ¿ok? Pero como les digo, está cambiando la forma de ver el dolor articular y el dolor musculoesquelético, y hay que empezar a ver esto desde otro enfoque. Claro, claro. A ver. Eso es lo que estábamos hablando ahora de que tanto niveles de estrés y todo esto, pues, evidentemente no tiene sentido tratar farmacológicamente nada más
si el dolor, si la causa del dolor, pues va a seguir siempre allí. A ver, Exacto. y Pero eso en el no... caso de la... Ajá, dígame. Sí, dime. Eso en el caso de relajante muscular, ¿ok? Porque el AINES sí va a causar lo que llamamos adherencia farmacológica, va a mantener la cantidad de estímulos nerviosos que están subiendo el sistema nervioso central controlado. No se sensibiliza, ¿ok? El sistema nervioso central y evita la formación del dolor. Aquí nos Hablábamos están era de preguntando sobre la terapia térmica. Que si podríamos uh-huh. explicar la terapia térmica. Ok. Me imagino que hace referencia a la aplicación local de frío y calor. Me imagino. ¿Ok? Sí, yo también Que me no imagino, conozco otra. No conozco otra. Pero bueno, ¿cómo la hacemos? Bueno, evidentemente lo primero que vamos a hacer es colocar la aplicación de fomentos fríos. ¿Ok? Primero el frío. Para nosotros de alguna manera lograr un poco de analgesia. Y luego vamos a usar el calor. ¿Cómo hacemos la terapia? Es el calor húmedo, eso es importante. No es la fomentera caliente, no actúa igual, no produce el mismo efecto. Lo ideal es el calor húmedo porque este logra estimular la microcirculación sanguínea, ¿verdad? Que es la que va a traer sangre al sitio y va a hacer de alguna forma algún tipo de reparación. Acuérdate que a través de la sangre tenemos un montón de factores de crecimiento, fibrinógenos, que si hay una lesión a nivel del ligamento, esta se va a ver reparada porque estamos estimulando la microcirculación. De hecho, la hace en cierta forma, ¿ok? Entonces, es simplemente, Te vamos estoy a recomendarle escuchando la un paciente de la poquito siguiente forma. cortado, no sé si es la conexión, Dubines. Es probable, vamos a ver. Eh, ahí tenemos que esperar a que mejore porque de verdad no... A ver, No pasa nada, es que ya no va. quiero que se pierda la idea. Ok, bueno, entonces, recapitulando, ¿cómo aplico yo o cómo recomiendo yo que se coloque el calor? Bueno, 3 veces al día, ¿verdad? Primero, aplicación de fomentos de hielo, ¿verdad? Durante 10 minutos, inmediatamente que retiramos el fomento de hielo, compresas de agua tibia, ¿verdad? Sobre la misma zona, ¿correcto? ¿Dónde las aplico? Bueno, cuando es a nivel de articulación, se colocan dos, una a cada lado de la cara, ¿ok? Podemos utilizar, una forma bien práctica es, tú sabes, las botellitas de agua mineral pequeñas de 300 cc, ¿verdad? Tú las pones a congelar y luego las envuelves en una toalla pequeña y eso lo colocas a cada lado de la cabeza. Y en el caso de de la aplicación de calor, ¿verdad? De calor húmedo, entonces ya allí sí obligatoriamente tenemos que utilizar toallas que se humedezcan en agua lo más caliente que puedas soportar, porque pierde el calor con facilidad. ¿Okay? 3 veces al día. Yo normalmente sugiero que sea luego de levantarse, ¿okay? A media tarde y en la noche antes de acostarse. 10 minutos cada uno. Relajar un poco. Y mira, yo tengo dos preguntas. Bueno, una pregunta que tienen acá y una que es particularmente mía que se me vino ahora a la cabeza. ¿Qué piensas tú de estos antidepresivos tricíclicos que se están utilizando actualmente, por lo menos aquí en España, cuando hay un paciente con dolor crónico, pues le mandan como si fuesen caramelos, antidepresivos tricíclicos? Y a mí lo que me preocupa un poco es el tema de esa dependencia que pudiera causar. Claramente no se mandan por más de un mes, dependiendo, 3 meses, pero sí como que me hace ruido ese tema. Por el tema de la farmacodependencia, dices tú. Uh-huh. Ok. Bueno, fíjate lo siguiente. Un paciente que tenga dolor crónico, ¿verdad? Seguramente está ansioso, estresado o hipervigilante, ¿ok? O sea que por ese lado el medicamento va a hacer mucho bien. Y segundo, la manera como él actúa sobre el sistema nervioso central va a hacer
que mantengamos, que disminuyamos la sensibilidad periférica, de los mecanismos periféricos. Eso es el verdadero caso. ¿Qué sucede? Acuérdate que son terapias coadyuvantes, ¿verdad? Donde nosotros combinamos una con otra. Si yo logro estabilizar, elimino la sobrecarga, perdón, con las férulas estabilizadoras, aplico láser, ¿ok? Y además uso terapia farmacológica, ¿ok? Pues evidentemente el paciente va a mejorar, la literatura dice que los dolores de este tipo no se curan, pero si nosotros observamos, lo vemos desde el punto de vista de recuperación de calidad de vida, ausencia de dolor, pues evidentemente sí se cura, solo que tiene que estar controlado. Entonces, el tema de los medicamentos es al principio, como te dije, es para eliminar el dolor, para dar tiempo a que todo el resto que no hace efecto de un solo golpe, ni de manera inmediata, ocurra, haga su trabajo, y mantener el paciente con una disposición mucho mejor hacia el tratamiento. Lo que debemos estar pendientes es de que no se use de manera discriminada, que se utilice de manera correcta, ¿no? ¿Ok? Solamente en los casos donde hay indicación, porque como te dije, cuando hay dolor agudo, con el AINES es suficiente. AINES y eliminación de sobrecarga, y el tema del láser va a ser bastante conveniente y va a eliminar el problema. ¿Ok? Entonces, el tema está en la conciencia, cómo se utiliza, la forma como se indica, ¿verdad? Y a quién se le indica. Ahí es donde tenemos que poner el ojo. Ni siquiera en los pacientes, porque si el paciente tú haces el tratamiento, ¿verdad? Que elimina las causas, ya después no va a necesitar medicamento, porque se va a sentir bien. ¿Ok? Vale, bueno, y una última pregunta que te tengo por aquí es, ¿qué opinas sobre la terapia del ozono? Terapia de ozono. Terapia de ozono. Ay, me rasparon. De verdad que no había escuchado de ella. Yo también. Prometo investigar y hacer una publicación. Voy a hacer una Sí, sí. publicación en las redes sobre ese, porque de verdad no tengo experiencia con ese tipo de tratamiento. Claro, porque utilizas más que todo el láser. Lo que recomiendas es el láser que nos habías comentado. Sí, de todas maneras es importante saber porque de repente puede ser una de esas herramientas que tú tienes guardadas en tu armario de herramientas y que puedes de repente sacar para utilizar en un caso específico. Claro. ¿Está bien? Pero de verdad lamento no poder ayudar en ese caso porque no tengo conocimiento no tengo experiencia sobre esa terapia. Y el Botox pone. No pasa nada, que igual podemos ir respondiendo. Después le hacemos las preguntas al doctor y las lanzamos aquí a través de la cuenta de Instagram. Y bueno, lo del Oh, Botox, que te vi muy animado. no, mira, fíjate lo siguiente, esa es otra de las herramientas. De hecho, no la mencioné, pero sí la tenía en mente, pero no la mencioné. Evidentemente es una forma de tratar. Es una forma de tratar, el Botox es una de esas herramientas. Ahora bien, ¿qué pasa con el Botox? El Botox va a disminuir la fuerza con que esa musculatura está contraída, pero va a eliminar la contracción, porque como dije al principio, la contracción viene de una conexión cerebral, ¿ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo trato la consecuencia y no trato la causa, inmediatamente que deje de utilizar Botox, el problema va a volver, ¿ok? Entonces, el Botox, evidentemente, yo no lo he usado en mí para saber qué se siente, ¿no? Pero sí he sabido de mis pacientes que lo han utilizado, por ejemplo, en la frente, por ejemplo. Ellos dicen o manifiestan que sienten un alivio en la zona, ¿verdad? Y se sienten súper bien. Pero ¿qué pasa? Cuando se lo aplican por segunda vez, el efecto no es el mismo, porque el organismo es muy inteligente. Él se da cuenta de la cuestión y no vuelve a sentir la misma sensación. Entonces, ahí está lo mismo, ¿no? ¿Para qué voy a usar un tratamiento que simplemente va a aliviar por un tiempo, pero no va a corregir el problema? ¿Por qué? Porque el Botox va a disminuir la fuerza como se contrae, más no la contracción. La contracción va a estar ahí menos, pero va a seguir. ¿Ok? Además que terminaron los 6 meses, 8 meses, 10 meses, ¿y qué hay que hacer? Otra vez Botox, y después otra vez Botox, y otra vez Botox. Entonces, es una terapéutica que es valedera, de repente para atacar un caso agudo, pero no resuelve, termina no resolviendo de manera correcta el problema. Vale, pues bueno, excelente. A mí me encantó la entrevista,
pues bueno, hay muchos temas allí que nos van a investigar mucho más claramente, muchos tópicos de los que tocamos y bueno, nada, la recomendación a pacientes y a colegas, pues evidentemente es a bajar ese cortisol, más nada, con Sí, diferentes señor. Esa es terapias, así la sea con moraleja. yoga, con pilates, sí, con lo que sea, porque en este momento estamos pasando por una situación de muchísimo estrés que nos está afectando y bueno, pues hay que intentar controlar. Así mismo es. Hay algo que por ahí siempre estoy leyendo en las redes, mucha gente lo menciona, es que preocúpate por lo que puedes resolver. Por lo que no puedes resolver, no hay nada que hacer. De hecho, mi suegro una vez le dijo a mi esposa, que ella me lo contó, que en la vida normalmente el 90% de las cosas tienen solución y el 10% restante no la tienen. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Entonces, el tema está ahí. Tranquilidad, sosiego y bueno, y si eso lo dice el suegro que tiene 90 años, yo creo que hay que hacerle caso. Así es. Entonces, bueno, Bueno, pues agradecido por la muchísimas invitación gracias, James, nuevamente. a ti. Este, claro, me encantó porque es un tema que me apasiona, me gusta mucho. Tengo ya 15 años tratando de dolor orofacial, ¿ok? La mitad de mi consulta son pacientes con dolor y cada día aparecen cosas nuevas y cosas nuevas. Todo ese montón de cosas que te mencioné son cosas que he ido aprendiendo poco a poco. Al principio el protocolo eran 3 tratamientos, hoy día son un montón. El trabajo de ese tipo de tratamiento, pero no todos los hago yo. Refiero al paciente. Hazte esto. O sea, yo no hago fisioterapia, ¿ok? Hay cosas que tienes que, las férulas no las hago yo, ¿verdad? Simplemente se indica, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, y obtenemos el resultado. Entonces, bueno, gracias de verdad por la oportunidad de poder compartir un poquito de eso que he ido aprendiendo en este tiempo. Y bueno, a la orden siempre, ¿ok? Si hay alguna pregunta, pues evidentemente que la manifiesten o que la escriban en los comentarios de nuestra publicación y con todo gusto estaré respondiendo. Así es. Muchísimas gracias a ti por haber estado aquí con nosotros y bueno, dando todos esos conocimientos que ya ves que había muchísima gente con muchas dudas y bueno, ya sabes que eres bienvenido cuando quieras aquí a dar otra entrevista con nosotros. Perfecto. Bueno, Bueno, entonces hasta luego, ¿ok? Y bueno, muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima oportunidad.